Si estás buscando cómo dockerizar tu aplicación de Qt para desplegarla en un entorno que soporte la tecnología de Docker, este es el video, lo vamos a aprender en tan solo unos minutos. Mi nombre es Leifer Méndez y esto es Garage Code Pills. Continuamos con la aplicación de Qt que te enseñé a cómo desplegarla en Docker en el video anterior, que lo puedes conseguir en la descripción, y ahora te voy a decir cuáles son los pasos necesarios para que puedas crear una imagen de Docker y poder ejecutarla. En este caso, nuestra aplicación, vamos a levantar el entorno local para observar que es la aplicación básica, la cual hemos hecho tan solo un par de cambios para enseñarte cómo funcionan las rutas dinámicas. Así que voy a abrirme aquí un navegador, coloco esto y observamos que esta es nuestra aplicación de desarrollo. Es básicamente la aplicación que viene de ejemplo. ¿Qué debes de hacer tú en este momento? Recuerda que en Qt manejamos lo que son los adaptadores, que son una especie de plugins que te hacen la vida un poco más sencilla al momento de compilar exactamente el código para el entorno en el que vas a desplegar. En pocas palabras, si tú vas a desplegar en Vercel, instalas el integrador de Vercel. Si vas a desplegarlo en AWS Lambda, instalas este adaptador. En el caso de Docker, como Docker es una tecnología que no va asociada o no va estrictamente ligada al proveedor, sino se puede decir que es un poco más agnóstica, que tú la puedes ejecutar en el entorno que tú desees. En este caso vamos a decirle a nuestra aplicación de Qt que utilice lo que sería crear un servidor nativo. Para esto te vas a ir y vas a escribir npm run qt add y te va a salir la lista de integraciones. Vas a seleccionar la que dice Node.js Server. Podrías fácilmente también decirle que en Fastify, en Express, en Dino o en otras tecnologías. En este caso, específicamente para mantenernos lo más nativo y livianos posibles, vamos a decirle que queremos utilizar el soporte Vanilla. En este caso, le damos Enter y fíjate que no va a instalar nada porque estamos utilizando todos los que son las propiedades nativas del propio Node. En este caso, solamente nos dice que se van a sobreescribir o que se van a agregar dichos ficheros y que van a agregar estos nuevos scripts. Así que simplemente le damos yes y automáticamente ya se agregaron. No se instala absolutamente nada. Si vemos un repaso de lo que se está utilizando, básicamente en la carpeta de adaptadores se creó una nueva adaptación que es el servidor de Node, el cual le dice a Bit cuál es la configuración necesaria que va a utilizar al momento de hacer el compilado. Esto es básicamente un archivo que tú lo observas y no hay que tocarlo. Es simplemente más. Si quieres, si tú ya sabes un poco y controlas sobre cómo funciona todo lo que es el compilado en el runtime, pues aquí hacer los ajustes necesarios. En nuestro caso, no. Lo dejamos como viene por defecto y también observamos que en la consola nos dice que se ha agregado un nuevo fichero que se llama entry.nodeserver.tsx, donde se agregó dentro de la carpeta source, dentro de la carpeta fuente. Si nosotros vamos a este fichero, podemos observar unas configuraciones que son bastante predeterminadas en lo que es al momento de montar un servidor con Node. En este caso, observamos que estamos utilizando nativamente la función create server que proviene del paquete o del módulo nativo de Node HTTP, el cual te permite a ti crear un servidor como si fuera Express, como si fuera Fastify. En este caso también le decimos que si consigue una variable llamada port dentro del archivo de las variables de entorno, la tome, y de lo contrario, si no consigue dicho variable en las variables de entorno, entonces le asigne por defecto el puerto 3004. Da igual si lo dejas por defecto, da igual si lo colocas en una variable de entorno, lo importante es que tú sepas cuál es el puerto que vas a utilizar. En este caso, quédate con este número. 3004 es el puerto por defecto que la imagen de Docker va a utilizar, tu aplicación va a utilizar. Luego observamos que para poder crear todo lo que es el sistema de routing y todo lo que es el archivo de manifiesto de Qt, que esto para ti simplemente es copiar y pegar, pero quiero que entiendas de que ya el propio Qt City te ofrece una función que ya viene predeterminadamente configurada y es la que vamos a utilizar. Básicamente esta función lo que hace es crear todo el archivo de manifiesto que posteriormente se va a utilizar dentro del servidor cuando se escuchen las peticiones, porque este server on request quiere decir cada petición, los get, los post, los put, los delete, y esto es capaz de interpretarlo ya por defecto, así que no tienes que hacer absolutamente nada, solo te lo estoy explicando para que entiendas qué está pasando bajo el capó. Y por último, línea 36 es básicamente
básicamente donde le decimos al servidor de Node: hey, levanta, inicia este servicio por el puerto que hemos asignado, que en este caso vamos a dejarlo para que sea el 3004. ¿Cómo ponemos a prueba esto? Vamos a decirle que queremos compilar la aplicación. En el momento en el que se compila la aplicación, ahora se va a estar tomando en cuenta lo que es el nuevo archivo, el adaptador de Node Server del Bitconfig, para que pueda hacer los ajustes de compilación basados en este nuevo adaptador. Una vez que se finaliza lo que es el tema del compilado de la aplicación, nosotros simplemente podemos decirle pnpm run serve y vemos que aquí ya nos dice se ha iniciado. Bueno, básicamente ya nos deja ahí como que la aplicación se ha iniciado. ¿Cómo podemos asegurarnos de que realmente se ha iniciado de manera correcta? Recuerda el puerto, el 3004. Así que nos vamos a ir a nuestro navegador. En este caso vamos a abrir por aquí un nuevo navegador de forma incógnita. Vamos a decirle localhost 3004 y observamos cómo en el puerto 3004 vemos que nuestra aplicación se está ejecutando de manera correcta. No hemos tocado nada de Docker. Lo que quiero darte a entender es que estamos levantando nuestra aplicación con elementos o con funciones nativas de Node. Porque en este caso, ahora lo que vamos a hacer es que tú te vas a crear un archivo llamado el Dockerfile, que lo podemos observar aquí, Dockerfile, y el Docker ignore. No te preocupes que abajo va a estar en la descripción el repositorio para que copies y pegues. En este caso yo te los voy a explicar. El Dockerfile, que es el fichero principal de Docker, que básicamente el Dockerfile es como un archivo de instrucciones, como si fueran los ingredientes de un plato que tú vas a cocinar. En este caso tenemos simplemente 9 líneas, las cuales le estamos diciendo a esta imagen de Docker que va a comenzar a construirse que utilice como base la versión 21 Alpine 3.18 de Node. Esto la puedes tú cambiar a tu gusto o a tu necesidad. En este caso, para mantener, digamos que la versión más reciente y la versión más ligera de Node, estoy utilizando esta. Pero una vez más digo, aquí puedes utilizar, simplemente puedes decir, ok, quiero utilizar la imagen 18 Alpine y esto ya te funcionaría. Pero estarías utilizando una versión 18 de Node. En este caso, para mantenerlos lo más reciente posible, estaremos utilizando la versión 21 de Node. Luego se comienzan a ejecutar una serie de instrucciones que son bastante fáciles de comprender. Número 1, línea 3, npm install pnpm. ¿Por qué? Porque estamos utilizando pnpm como gestor de paquetes, ya que en Docker se recomienda mucho, ya que reutiliza todos los paquetes que se instalen en el node modules, ya que utiliza lo que es una vinculación simbólica y que esto en términos de rendimiento, en pocas palabras, utiliza menos espacio en el disco duro de tu imagen. Por lo cual el resultado de la creación de la imagen de Docker es mucho más ligera. Luego le estamos diciendo que establezca un directorio de trabajo, el word-dir, y en este caso se suele colocar guión o /app. Luego tengo una función específica en la que me aseguro de copiar exactamente el fichero package.json y en este caso, como estoy utilizando pnpm, el pnpm log.jam, que es básicamente el que contiene las versiones específicas que yo estoy utilizando dentro de mi proyecto. Luego tengo el copy punto. ¿Qué quiere decir este punto? Es bastante interesante prestar atención a esta parte porque este punto, el primer punto que tenemos, o sea, vamos a llamarlo aquí el punto A, el que está para el lado izquierdo, lo que hace referencia es a todos los directorios que se encuentran en la carpeta raíz. Quiere decir a todos los archivos. Copie todos los archivos que se encuentran en la raíz de tu directorio y los va a copiar a el directorio B. Este B. es app. Esto es básicamente decirle, oye, copia todo lo que tenemos en nuestra máquina, en tu Windows donde tú estás desarrollando y llévalo a este espacio de trabajo, este directorio de trabajo dentro de tu imagen de Docker. Pero es muy importante aquí también establecer lo que es este otro archivo, el Docker ignore. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando se ejecute el siguiente paso, que es el pnpm install, la propia imagen de Docker cree esta nueva carpeta de node modules con los node modules adecuados a esa infraestructura de sistema operativo en la cual se está ejecutando Dockerfile, en la cual se está ejecutando lo que es el entorno de Docker. En este caso, la versión 21 Alpine 3.18, que viene una versión de una distribución de Linux. Entonces, para evitar esto y que básicamente no se te complique a ti la vida y te salgan unos errores al momento de generar la imagen de Docker, simplemente te creas este fichero que, como podemos observar, comienza con .docker ignore y que su funcionamiento es exactamente al de git ignore. La única diferencia es que esto va a ignorar directorios o ficheros en el momento del copiado.
En pocas palabras, no se va a copiar node module, no se va a copiar distribución, no se va a copiar .vercel, no se va a copiar server, no se va a copiar esas cosas que tú no quieres que se copien al momento de generar la imagen. Y por último, tenemos el comando pnpn install, que va a instalar todas las dependencias basado en estos ficheros, y luego de que se instale va a ejecutar el pnpn run build, crear el compilado de tu aplicación. Muchas personas, sobre todo cuando iniciamos en el mundo de Docker, a mí me surgía una duda: oye, ¿cuál es la diferencia entre el run y el cmd? ¿Por qué simplemente no borro esto aquí y esto lo llamo server y dejo esto? Hay una diferencia muy crítica, muy marcada, que necesitas tener en cuenta. Docker, básicamente lo que vamos a hacer ahora es hacer dos pasos. Uno, el primer paso de todos es generar una imagen. Es básicamente como generar ese contenido, pero no se ejecuta, sino solo sigue y ejecuta unos pasos, y cuando termina de ejecutar esos pasos muere, queda la imagen creada. Una imagen que luego se puede reutilizar, que se puede iniciar, reproducir, por así decirlo. Entonces, estos comandos que comienzan con el prefijo run son funciones que se van a ejecutar únicamente en el paso 1, la construcción de la imagen. Se ejecutan una única vez y listo. A diferencia de cmd, que es una función o es un comando que se va a ejecutar cuando dicha imagen, que sería ahora el paso B, se ejecuta o se pone a reproducir dentro de un contenedor, porque cuando iniciamos la imagen no se van a ejecutar estos pasos, únicamente se va a ejecutar el que está en el cmd, el punto de entrada. Entonces, para poner esto y verlo más en práctica, quiero que, por supuesto, necesitas tener instalado Docker en tu máquina o en el servidor en el que tú vayas a construir la imagen, porque el primer paso es construir la imagen. Para construir la imagen, yo te recomiendo que si estás en Visual Studio Code, te instales esta extensión de Docker, que simplemente la podemos buscar en el apartado de extensiones como Docker. Es una extensión oficial de Microsoft, esta que vemos aquí, que tiene el verificado. Luego de instalar te va a aparecer esto. Voy a cerrar todo lo que tenemos aquí para explicarte qué vas a hacer. Cuando instalas esta extensión, tú le vas a dar clic derecho sobre el archivo de Dockerfile y abajo podemos observar que hay una función o una opción que dice construir imagen. Le vamos a dar clic a esa imagen. Luego nos va a salir aquí como, ojo, cuál es el nombre que le quieres colocar a esta imagen. Yo le voy a dejar que quiero este nombre por defecto. Le voy a dar Enter. Cuando le damos Enter, aquí viene lo interesante. Esto que está aquí es la ejecución de cada uno de los pasos del Dockerfile. Podemos observar que se hizo el npm install pnpm, se estableció el trabajo de directorio, se copió los archivos, los packets, y luego se copió todo el resto de archivos. Se comienza a hacer la instalación de las dependencias. Observamos ahí que se están instalando dichas dependencias. En el proceso, esto que estamos observando en este momento, que se llama building, es la construcción, la creación de una imagen de Docker. Esto se va a ejecutar y va a finalizar el proceso, pero nos va a dejar ya una imagen construida. Esta imagen es la que luego nosotros vamos a levantar, vamos a iniciar en un contenedor. Entonces, observamos que aquí ya está en el apartado de compilación de nuestra aplicación de Qt, y observamos que ya se está exportando la imagen. Cuando salen estos dos mensajes es básicamente que está finalizando, y observamos que nos dice que se ha finalizado de manera correcta y nos ha dejado aquí lo que sería el nombre de la imagen. ¿Cómo ponemos en play o ejecutamos esta imagen? Ahora, si nosotros nos vamos a este apartado del plugin, podemos observar aquí arriba que tenemos imágenes y contenedores. Nosotros necesitamos buscar una imagen. Esta imagen, yo tengo diferentes imágenes, pero aquí veo la imagen que tenemos recién creada, que nos dice se ha creado hace unos segundos, y yo le puedo decir que quiero ejecutar con interactividad. En este momento quiero que observes lo que está ocurriendo aquí. Cuando nosotros le damos ejecutar con interactividad, observamos que se nos ejecuta un comando y observamos aquí que ya tenemos nuestra imagen en ejecución. ¿Recuerdas el puerto que te dije que era el 3004? Vamos a ver qué sucede si yo ahora voy otra vez a el navegador. Vamos a abrir el incógnito. Vamos a ir aquí, escribimos localhost 3004 y observamos que no abre nada. ¿Por qué no abre nada? Si vemos que nuestra imagen se está ejecutando. Aquí viene un concepto muy interesante de Docker, que básicamente las imágenes, y voy a utilizar palabras muy coloquiales para no entrar tampoco al lenguaje muy técnico. Cuando tú levantas un contenedor, imaginemos que estás ejecutando ese proyecto en una especie de máquina virtual, en una máquina aislada que no está conectada a nada. Imagina por un momento que te fuiste a otra habitación donde tienes una máquina con Linux y
ejecutaste el comando de pnpn-run start. Se está ejecutando allá, pero esa computadora o ese servidor no está conectado a la red. No hay nada que pueda acceder. Necesitamos decirle ahora a nuestro Docker que cuando inicialicemos, porque para inicializar una imagen es sencillamente con este comando docker run y luego le pasamos los parámetros, por ejemplo, de que deje la interactividad y demás cosas, y luego seleccionamos la imagen. Vamos a decirle a Docker, hey, ejecuta esta imagen en un contenedor. Pero le vamos a agregar una configuración adicional para poder acceder al puerto 3004 y eso es -P. -P significa los puertos. Necesitamos hacer un mapeo de puertos. El puerto interno de esa máquina es el 3004, como ya lo mencioné. Ahora yo necesito decirle que mi máquina host en la que estoy en este momento, ¿cómo podemos acceder? Yo le voy a decir, utiliza el puerto 3000, que puede ser el 3003, 3004, el que quieras, pero para efectos de entender, voy a decirle, mi máquina va a redireccionar lo que sería el puerto 3000 al 3004. Si yo doy Enter, observamos ahora que nos sale exactamente el mismo mensaje. Si yo voy y estoy por el puerto 3004 y le voy a actualizar, no vamos a observar absolutamente nada. Pero si yo escribo el puerto 3000, observamos que sí podemos acceder a esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen, ese contenedor de Docker, que es como una máquina aislada, ahora, gracias a este parámetro que hemos agregado, básicamente le estamos diciendo, hey, abre tu firewall para que cuando una máquina intente acceder a través del puerto 3000, redireccione todo ese tráfico a tu puerto interno 3004. Y de esta manera, cuando nosotros accedemos por el puerto 3000, podemos ver lo que se está exponiendo por el puerto 3004 de la máquina que está en ejecución con el contenedor y nuestra imagen de Qt. Gracias amigos por llegar hasta el final. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo de Qt, aquí abajo en la descripción están los videos para que puedas seguir aumentando tus habilidades. Nos vemos y hasta la próxima.